Un saludo especial para toda la audiencia. Los invitamos a compartir con nosotros esta conversación crítica sobre literaturas afro e indígenas en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Soy Miguel Rocha, escritor, profesor e investigador en la Universidad Javeriana. Nos acompañará también la profesora Graciela Maglia. Un saludo especial para toda la audiencia. Les habla Graciela Maglia. Soy profesora del Instituto Caricuervo, actualmente profesor visitante de la Universidad de Penn State en los Estados Unidos, y también he sido profesora de la Universidad Javeriana muchos años en Colombia. Eso lo explica muy bien Santiago Arboleda Quiñones en su libro, cómo hay toda una genealogía de lo que se llama el pensamiento, la producción artística y la agencia política en Colombia, que empieza en el siglo XIX con nuestro querido poeta Candelario Beso en Mompox, en esta región de la sabana del Caribe colombiano, y continúa hasta el presente. Entonces, tenemos que decir que aún dentro, digamos, de lo que han sido estos últimos 30 años, después de la Constitución de 1991, en la cual se reconoce la pluralidad y el perfil multiétnico, multilingüístico y cultural del país, aún después de estas reflexiones y digamos, el reconocimiento que está teniendo este tema, decir esto es literatura afro nos lleva a nosotros a una mesa de debate. Por ejemplo, ¿qué se pregunta la gente? ¿Es literatura que habla sobre lo afro, es decir, sobre el negro, o es una literatura que produce la comunidad afro? ¿O es una literatura que denuncia los problemas que sufre la comunidad afro? Es una poesía que tiene que ser necesariamente una mimetización de la oralidad, del habla, de las calles del Caribe, como recoge en Cuba Nicolás Guillén, en el caso de La Habana, en sus libros Motivo de Son y Songo Cosongo, o recogió Candelario Beso en Cantos Populares de mi Tierra. ¿O qué sucede si un poeta como Elías Martán Góngora escribe en un soneto? Entonces, él realmente, como está usando una forma de la tradición española, ya no es poesía afro. Entonces, otra pregunta, ¿es como inconveniente utilizar la palabra literatura afro, en vez de decir simplemente literatura, o decir afro, narrativa, afro, poesía? Bueno. Entonces, como todos estamos aprendiendo en esta, ¿cómo les diría? En esta nueva sociedad que afortunadamente tiende a la inclusión y no a la reconciliación, y ahora voy a explicar por qué, y no tampoco al mestizaje, porque vamos a ver que hay categorías que son engañosas y que nos ayudan a borrar el tema. Bueno, entonces la pregunta es, uno diría, bueno, es poesía, ¿por qué le tengo que poner poesía afrocolombiana? Entonces, leyendo el debate político, nos damos cuenta que el hecho de identificar poesía afro es una forma de validar y de no invisibilizar su agencia política, que siempre está desde su lugar de enunciación. Entonces, bueno, entonces respondiendo a la poesía, ¿qué es la literatura afro? Efectivamente, sí, es la literatura producida por las comunidades afrodescendientes, pero, oh casualidad, fíjense que, por ejemplo, en Puerto Rico, el famosísimo poeta Luis Pérez Matos, ¿cierto? El ruiseñor de Guayama,
él no era afrodescendiente. Y entonces es un magnífico poeta afroantillano, porque él fue criado, pues como en esa cultura de 4 pisos de Puerto Rico, como diría González, él fue criado por una nana negra. Ujú. Entonces él tiene su visión de mundo atravesada por el mundo cultural afro. Entonces vemos que esto de que el lugar de enunciación debe ser afro, es mejor decir eso a decir la persona debe ser afro. Entonces, por un lado es realmente la literatura producida desde el lugar de enunciación afro, en este caso afrocolombiano. Ujú. Pero ahora vamos a hablar de qué se considera afrocolombiano, es decir, que hay una sola voz afrodescendiente en Colombia o hay varias, hay una región, hay una comunidad o hay varias. Justamente estoy totalmente de acuerdo contigo que tiene que ver con el lugar de enunciación. También en el caso de los pueblos indígenas, pues hay una gran generalización cuando usamos esta categoría o esta noción, pero es una noción que se ha venido como resignificando justamente desde los movimientos indígenas contemporáneos. Pensemos desde la década de los 60 y 70 en particular en Colombia, cuando la noción del indio y del indígena como tal comenzó a transformarse también en una noción y en una categoría de lucha social. Entonces, el lugar de enunciación de estas literaturas, de estas producciones verbales, bien sea desde la oralidad o de otras formas de escritura, es un lugar político de pueblos o de movimientos sociales que se autodenominan indígenas o de escritores o intelectuales que se autodenominan indígenas, pero lo más correcto en el caso de estas escrituras sería decirlo por nombre propio de cada una de las nacionalidades indígenas. Uno podría hablar de la literatura Kamsá del Putumayo, la literatura Wayuu en el Woman Guajira, uno puede hablar de la literatura Muru y Huitoto, pero obviamente acá viene el gran problema y es qué es literatura, hasta qué punto esta noción puede homogenizar las propias prácticas verbales de los pueblos. Entonces tenemos dos posibilidades. Por un lado, evidentemente, hay que ampliar la noción de literatura y comenzar a pensar desde las oralidades y los géneros propios. Pensemos que en el caso de la escritura indígena contemporánea en Colombia, muchos de los escritores y escritoras realmente están haciendo un traslado de géneros verbales propios, por ejemplo, el Haiji de los Quechua, o el Rafue de los Murui, o el Botamambilla de los Kamsá, a espacios textuales que son, se pueden llamar ya en contextos de intercambio, como poesía, ensayo o relato. Entonces hay que ampliar la noción de literatura, pero también hay que dar el debate, que ese debate se ha dado desde mucho tiempo atrás, sobre qué es escritura. La escritura entendida como un sistema alfabético a través del cual se plasman una serie de géneros literarios, pues también se debe cuestionar en la medida en que hay otras formas de comunicación escrita que no necesariamente son alfabéticas. Alfonso La Cadena, el investigador, descifra en los glifos mayas figuras literarias. Ahí está la paráfrasis, está la literación, está la metáfora, está la metonimia, en los mismos glifos de las ciudades mayas del clásico y del preclásico. Entonces, otras formas de escritura, diferentes a la alfabética, que pueden tener intenciones verbales, literarias o de embellecimiento o de comunicación metafórica en muchos casos. Y al mismo tiempo, y esa sería como la tercera posibilidad, el encadenamiento entre lo alfabético literario, la escritura alfabética, que no solamente es de origen griego, sino también el alfabeto, recordemos que es de origen fenicio, con otras formas de comunicación visual. Entonces, en el caso de las literaturas indígenas contemporáneas en Colombia, uno podría decir que son esas literaturas donde los intelectuales, autores, creadores de diferentes nacionalidades indígenas con nombre propio se autorreconocen, construyen un lugar de enunciación político, social, cultural y lingüístico, pero también que abren la noción de literatura hacia algo que hablaremos más adelante, que son las oralituras, que muchos de ellos prefieren, en vez de hablar de la letra, de la oralidad. Y finalmente, en el caso de estas escrituras, tiene también que ver esta denominación literaturas indígenas con algo un poco más extenso, que es literaturas en lenguas indígenas, porque muchas de ellas se producen no solamente desde la oralidad, sino desde el texto escrito en lenguas nativas, que en la mayoría de los casos no son conocidas por nosotros los lectores, pero que el solo hecho de hacer parte de una publicación, de una antología, es un hecho político, ¿no? Digamos, de ocupar un espacio público en el libro a través de estas lenguas,
Es por un lado una rearticulación social de estas lenguas nativas y por otro lado una posibilidad de entrar en diálogo con las sociedades mayoritarias, donde el español, el castellano es la lengua dominante, pero también es una lengua, en el caso del español y el castellano, que se indigeniza, como podríamos ver en algunos ejemplos de las escrituras indígenas contemporáneas en Colombia, también llamadas oralituras. Muy bien. Y efectivamente hay muchas realidades concomitantes en los dos temas. Y para redondear un poquito esta pregunta, me gustaría decir que también se identifica como literatura afro, respondiendo a la pregunta que es aquella que hace, que tiene un tema afro y que hace como una reclamación. Entonces, tenemos advertencia del Premio Nobel de la isla de Santa Lucía, Derek Walcott, que fue Premio Nobel en 1992, que dice, basta de dolor fónico. Es decir, que quiere otro tipo de literatura, que no solamente sea de queja, de lamento, sino que sea también constructiva de un nuevo discurso. Y al respecto, fíjense qué interesante, cómo definirse como comunidad es un hecho que compete a todas las comunidades afrodescendientes, y acá entramos a un nuevo concepto que es la diáspora africana. Es decir, es necesario para entender la literatura afro en Colombia conectarla con la afrodiáspora global, que empezó con los viajes a América durante la conquista y colonia, entonces durante la trata negrera. Hecho lamentable que la humanidad todavía, pues, en fin, está registrando en su profundidad. Entonces, vemos que uno de los problemas que ha tenido el tema es que se ha minimizado y se ha como esclerotizado y ha sido considerado como folclore. En efecto, estas literaturas son profundamente regionales, pero a la vez abrazan una dimensión global, porque la afrodiáspora es un fenómeno que atañe a las Américas. Les voy a leer un ejemplo de Derek Walcott, en donde recoge el tema de la identidad afrodescendiente, pero fíjense, sin simplificar, porque una de las simplificaciones también ha sido la esencialización de lo africano. Entonces, que el gran ejemplo ha sido el rastafarismo, que ha sido un movimiento maravilloso, pero entonces se retoma a veces con un espíritu demasiado esencialista. Entonces, por ejemplo, uno de los eslogans de San Basilio de Palenque, que es una de las 4 comunidades afrodescendientes en Colombia, los palenqueros, uno de los lemas es África, un pedacito de África en Colombia. Entonces, vamos a ver que es mucho más que un pedazo de África en Colombia, porque hay una concurrencia de culturas que son la eurodescendiente, la africana y la indígena. Entonces vamos a leer el ejemplo del libro en español El Reino del Caimito, de Derek Walcott, el Premio Nobel 1992 de la isla de Santa Lucía en el Caribe. No soy más que un negro pelirrojo enamorado del mar. Recibí una sólida educación colonial de holandés, de negro y de inglés hay en mí. De modo que o no soy nadie o soy una nación. Entonces, podemos ver que en lo que se ha llamado la creolización o hibridación de estas comunidades africanas insertadas en América ha producido algo nuevo, original de las Américas, que no podemos minimizar. Entonces yo por eso decía que sí la herencia africana, pero no reconciliada, como lo pide el mismo de Walcott, porque si yo me quiero amigar con mi abuelo africano, como quería Nicolás Guillet,
Sí. Pierdo como esa dimensión dialéctica que algunos días me hace identificar más con mi patria prototípica en el África lejana, pero otros me hacen sentir profundamente un producto americano. Entonces, para dar otro ejemplo, en relación con la autodefinición de qué es ser un poeta negro, quiero leerles el poema de Jorge Artel, Negro Soy, de su libro Tambores en la Noche, que apareció en la época del boom del negrismo en los años 40. Negro soy desde hace muchos siglos, poeta de mi raza, heredé su dolor, y la emoción que digo ha de ser pura en el bronco son del grito y el monorítmico tambor. El hondo, estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana que exalto no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. Entonces acá Jorge Artel está, cuando dice negro soy desde hace muchos siglos, ¿sí? Dice un poco, como decía Lawrence Prescott en un conversatorio que tuvimos en la Feria del Libro, en el 2010, cuando apareció el libro Si yo fuera Tambor, el libro que saqué sobre la poesía selecta de Candelario Bessi y Jorge Artel, edición anotada con 250 notas y varios estudios. Prescott decía, él está contestando a los poetas negristas, porque dice, yo no soy un poeta de moda del negrismo, soy negro desde hace muchos siglos. Pero también pienso que está diciendo, yo tengo la diáspora en mis hombros, la cargo conmigo, es decir, lo mío no es, yo no soy una persona sin memoria, sin ancestría, sin patria, ¿sí? Sino que yo sé de dónde vengo. Es decir, es un poema muy famoso de Jorge Artel, y para cerrar un poco esta pregunta, es como en la autodefinición de qué es la poesía afro, no debemos caer en esencializaciones, es un pedazo de África en América, o en reduccionismo, sí, eso es folclore de las costas, o caer también en las afrorreclamaciones estrictamente, o pedir que sean poesías que hablen con el lenguaje oral de las calles, porque esos son realmente ciertos proyectos estéticos de la poesía afro, pero no todos, ¿sí? Entonces, bueno, quería puntualizar un poco eso, Miguel. Bien, retomando lo que tú nos dices tan interesante y tan cierto de la afrodiáspora, en el caso de las naciones y los pueblos indígenas hay un tema clave allí que es la colonización. Y el proceso de la colonización también produce otros tipos de movilidad, como que son los desplazamientos simbólicos, literales, físicos. Esos procesos de desplazamiento implican también reacomodos durante el proceso colonial de siglos atrás, pero también en la contemporaneidad, no solamente de los espacios territoriales, sino de los espacios simbólicos y las subjetividades. Por eso ha sido necesario, desde la década de los 80, la creación como de algunos lugares de enunciación concretos para hablar de esas literaturas. José María Arguedas, el famoso escritor peruano, que no había nacido como indígena, digamos, étnicamente hablando, pero que se identificó con las mujeres quechua que lo criaron, buscó a través de su obra poética, particularmente en su poesía que escribía en quechua, aunque su obra narrativa también lo hacía en castellano y en quechua, buscar una suerte de relacionamiento con la literatura latinoamericana, y ya sabemos que eso fue muy problemático, tuvo algunas polémicas con Cortázar, Vargas Llosa también estuvo en ese proceso. No fue muy fácil porque el lugar de enunciación de los escritores indígenas en la primera mitad del siglo XX era un lugar que se identificaba inmediatamente con el indigenismo. Por eso en la década de los 80, justamente también en los Andes, surgió esta idea tan interesante, y es un proyecto ya, digamos, muy global a nivel, digamos, continental, no solamente latinoamericano, justamente contradeciendo el latinoamericanismo, y es la palabra Abya Yala. Abya Yala viene de, los de la cosmovisión de los Gunadule, que es un pueblo que está en Colombia y en Panamá, separado por esa frontera arbitraria, y muchos lo han traducido simbólicamente como la tierra en plena madurez,
para oponerse a la idea de ese nuevo mundo que fue impuesto con el proceso de la colonización, o sea, Terra Nullius, que en realidad no estaba vacía ni era nueva, sino que era un continente con muchos desarrollos civilizatorios de diferentes tipos y niveles. Entonces, el Abya Yala se ha constituido en un lugar de enunciación muy importante de los movimientos políticos, pero también de muchos intelectuales, de críticos y de creadores pertenecientes a estos pueblos, hasta el punto que en muchos casos ya no se suele decir en algunos escenarios literaturas indígenas, sino literaturas de la Abya Yala. Ahora bien, esta noción de la Abya Yala no es compartida por todos los pueblos indígenas, porque finalmente es parte de un proceso también de críticos e intelectuales indígenas que la han venido posicionando desde los Andes y desde los Estados Unidos para pensar todo el continente. Pero lo que sí es muy interesante es la otra noción de la Abya Yala. Hace unos años me reunía con unos abuelos Gunadule en el lado panameño y les preguntaba sobre la Abya Yala. Ellos me decían que era tierra que sangra, o la tierra sangre. Y sangra por dos razones. Sangra porque es una tierra que todo el tiempo está dando a luz, está creándose a sí misma, está creando todo el tiempo vida. Así que esto se conecta con la idea de que aquí hay otras cosas, ¿no? No solamente es una reclamación de los esencialismos ancestrales, sino que también hay unas futuralidades ahí muy claves, que son las de el volver a crear a través de todos los intercambios. Pero esos intercambios no siempre son tan interesantes como los que se expresan en el arte y la literatura. También tienen que ver con la tierra que sangra por el proceso colonial, porque evidentemente los desplazamientos, los procesos de imposición incluso de la letra han sido muy, muy sangrientos. Nos preguntamos si hay un antes y un después de la Constitución de 1991. En efecto, esa Constitución se escribe en la celebración de los 500 años de el descubrimiento, comillas, de América, y ese momento está buscando como como relatos fundacionales de una nueva nación multiétnica. Entonces, sí, con el reconocimiento de la multiculturalidad de Colombia, el plurilingüismo, es decir, la convivencia de distintas lenguas y culturas, se inicia como una especie de renacimiento del tema, fortalecimiento, pero no debemos olvidar que con antelación ya la antropología y la lingüística había avanzado mucho camino en la investigación de las distintas culturas concomitantes a la cultura eurodescendiente en Colombia. Entonces podemos nombrar, por supuesto, a Nina de Friedemann, a Jaime Arocha, podemos mencionar a Patiño Rosselli, el lingüista, inclusive Aquiles Escalante ya en los años 50 con el tema palenquero, es decir, a los propios artistas que en Colombia han encabezado como, podríamos decir, la reflexión y la creación literaria en torno al tema afrodescendiente. Entonces, se ha dicho, por ejemplo, en antropología, que la antropología, después de la Constitución, es que le da mayor fuerza al tema afro, porque realmente tiene una larguísima tradición de estudios en las culturas indígenas. Lo mismo sucede con la lingüística dedicada a las culturas indígenas, que ahora se va a inclinar hacia la investigación del tema afro con mucha más fuerza, y podemos mencionar que este momento, digamos, de la Constitución del 91 también es el momento en el que aparece el léxico documentado para la historia del negro en América de Humberto Triana y Anterbesa, que son 10 volúmenes que saca el Instituto Cara Cuervo con todo el léxico relativo a la historia del negro. Y en este momento también es que surgen, digamos, investigaciones abocadas a definir qué es
qué es la comunidad negra, que efectivamente para romper con muchos prejuicios que han como minimizado el tema, como son, por ejemplo, el concepto de homogenización, el hecho de pensar que hay simplemente una comunidad afrodescendiente en el país, cuando están los raizales de San Andrés Islas, que es una comunidad de base léxica inglesa y habla oralidad creol en la isla, y luego está el palenquero, ¿sí? Que es una nueva lengua, y realmente considerarlo una nueva lengua y no simplemente una degeneración del español es algo de los años 70 con los investigadores Bickerton y Germán de Granda. Es decir, luego están las comunidades negras y los afrocolombianos. Si vamos a la página del Ministerio del Interior, vemos que no hablan de una sola comunidad. Entonces, la homogenización es un peligro. Todas estas reflexiones, por ejemplo, surge en el ICANN, un gran trabajo alrededor, y allí se reúnen no solo Nina de Friedemann, Jaime Arocha, sino también Eduardo Restrepo. Hay un gran replanteamiento del tema. Entonces, podríamos decir que sí, escritores como Elías Martán Góngora, como Zapata Olivella, Jorge Artel, el antecedente de Candelario Beso, han hecho como una labor pionera de definición de las identidades afrocolombianas, porque también hablar de una sola identidad es una simplificación. Han luchado también contra lo que se llama la exotización o el duduismo. Dudú es una palabra francesa que significa dulce, dulcecito, y es un apelativo que usaban con las mulatas antillanas en Martinica, Guadeloupe. Entonces es como cosita linda. Es una manera como de minimizar y como, en inglés se diría como patronizing, como siendo paternalista con con el afrodescendiente. Entonces, esa lucha contra la exotización, y surge lo que se llama la resistencia cultural, que es una forma de no morir en esa situación, otra categoría de estudio, de subalternización, porque no es de subalternidad, es que se subalterniza ciertas etnias con el propósito de una explotación capitalista, económica, capitalista. Entonces, miremos cómo la Constitución del 91, que está en el advenimiento con la posterior ley que pide una cátedra afrocolombiana, en donde se incorporen los contenidos desde la escuela primaria, los contenidos de las culturas afrodescendientes. Bueno, entonces, podemos ver también que hay una historia en el país, no solamente, digamos, de producción literaria afro, sino también de reflexión. Podemos mencionar pues a Manuel Zapata Olivella, cuyo año estamos celebrando su aniversario, y ver que realmente Zapata, en el congreso al que asiste en Senegal, él ya lleva desde acá un pensamiento absolutamente de vanguardia que entra en consonancia con el negrismo africano-europeo. Entonces, y en el país empiezan a formalizarse movimientos que agencian el pensamiento político afro, como el movimiento nacional cimarrón, que dirige Juan de Dios Mosquera Mosquera, que surge en Buenaventura en 1982. Entonces, miremos todos los aspectos que van a concurrir. Es decir, hay una tradición, hay un momento, digamos, un tiempo eje de enclave y de discusión, que es esta Constitución de 1991,
de reconocimiento del multiculturalismo, el plurilingüismo, y luego vienen los debates de cómo la historia, la antropología se ponen a punto con el tema afro, porque es, en fin, es un tema que había que organizar. Muy bien, Graciela. Pues siguiendo esta línea de argumentación, justamente en la década de los 70, como mencionábamos antes, el surgimiento de los movimientos indígenas modernos en Colombia y la Constitución del 91, donde no simplemente hay un reconocimiento de parte del gobierno colombiano del país hacia esa multiculturalidad y pluriculturalidad, sino justamente es una ganancia del espacio también en el caso de los pueblos indígenas, de ese nivel de reconocimiento que pasa primero simplemente por la diversidad, pasa por el reconocimiento de lo múltiple, pero a pesar de que la Constitución se traduce a 7 lenguas indígenas, que hay algunos escaños especiales para senadores indígenas, el proceso realmente continúa del 91 hasta la Ley de Lenguas Nativas del 2010, donde hay un reconocimiento importante a través de las leyes de las lenguas nativas a las lenguas afrodescendientes, la lengua romaní, la lengua de señas, que también es una lengua nativa reciente, y las lenguas indígenas. En ese proceso, obviamente, del 91 hay una coyuntura muy particular que tiene mucho que ver también con la afrodiáspora y que es la mal llamada celebración, que en realidad es una conmemoración por los 500 años. Recordemos que en ese momento los movimientos zapatistas en Chiapas y muchos movimientos indígenas están en plena digamos, emergencia, aunque van a constituirse mucho más marcadamente en los años posteriores. Y eso hace, además de algunos reconocimientos internacionales, por ejemplo, el premio Nobel a Rigoberta Menchú, esta líder maya, Ajá. digamos, que había sobrevivido a la guerra civil en Guatemala, que extermina buena parte de la población indígena, la caída del muro de Berlín, que implica a nivel simbólico global una caída de esos muros separadores, y por otro lado, también la caída de la dictadura en Chile, que es muy importante para nosotros porque allí se da la emergencia, principiando los 90, de la literatura mapuche, particularmente del lado chileno, aunque también está muy presente en Argentina. Esos escritores, especialmente Licura Chihuahilaf, son algunos de los primeros que plantean estas nociones de oralitura desde la orilla indígena. Estos procesos entonces desde Europa, desde el sur del continente, desde Centroamérica y Norteamérica, ebullen en Colombia, hacen un proceso de, digamos, de emergencia muy paralelo al de algunos escritores que venían desde la década de los 80 trabajando en unas obras que eran relativamente invisibles. Podemos pensar en la primera mujer Uwa de la Sierra Nevada del Cocuy, que estaba escribiendo un libro que era simultáneo a Rigoberta Menchú, pero que ese libro se había perdido ya por muchas razones, incluso según ella, del peligro que representaba publicar esos textos, y ella es Berichá, que publica justamente en esos años del 91, del 92 particularmente, Tengo los pies en la cabeza, y también la emergencia en La Guajira, la publicación por vez primera de Vicenta Siosi, que es una de las narradoras más interesantes, Guayú, Miguel Ángel López, que en ese entonces se conocía más por su heterónimo Vito Abshana, Freddy Chicangana, que era un estudiante de antropología, que, bueno, también va en esa generación de la década de los 90. Entonces vamos viendo cómo el surgimiento de los movimientos indígenas desde la década de los 70 obviamente participa no solamente como un reconocimiento externo, sino en la creación también de esa constitución del 91. Y en los textos de la década de los 90 hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, Miguel Ángel López, a través de su libro Contrabandeo de Sueños con Arijunas Cercanos, piensa y propone en su voz poética que lo que están haciendo ellos es un contrabando de sueños con esas personas que no son indígenas, que no son guayú. Es un contrabando que rompe esa frontera justamente de lo que tú llamabas al principio, una racialización, una subalternización, una discriminación de quienes pueden escribir y quienes no pueden hacerlo, de quienes pueden representarse y deben ser representados por los otros. Y los poemas de Freddy Chicangara, por ejemplo, en esta década de los 80s y 90s, son poemas que están escritos en castellano, porque él recupera el quechua apenas después del año 2005, 2006, pero en esa época se escribía totalmente en castellano y él escribía cosas como, ya no tengo nada que decir sobre el tiempo que se nos vino encima, o todo está dicho. Eran poemas que representaban pues básicamente una pérdida lingüística, una pérdida cultural, una desarticulación social, pero al mismo tiempo esa voz también va emergiendo y se va convirtiendo en una voz que dice simplemente existimos, no hemos desaparecido, estamos aquí presentes, y el espacio literario es un espacio de ganar también un terreno simbólico para darnos a conocer y para entrar en diálogo contemporáneo
con los lectores y con la sociedad colombiana y latinoamericana en general. Sí, qué interesante, Miguel, y ver cómo hay tantas categorías que compartimos, ¿cierto? Como, por ejemplo, lo que acabas de mencionar, el tema de la invisibilización, cómo estas literaturas aparentemente no están en los currícula de las universidades, o si entran, por ejemplo, la labor que estamos haciendo, sobre todo en educación superior, cómo esto es en los programas hacer la entrada es una sorpresa porque hemos llevado a Pedro Blas, Julio Romero, el gran poeta del Caribe, a Mari Grueso y a otras poetas que recoge Guiomar Cuesta en sus maravillosas antologías. Hemos hecho recitales y vemos cómo la recepción es increíble, la gente está interesada, se siente deseosa de conocer, curiosa, y además rompe las propias barreras de exotización del otro, ¿sí? Que se han construido históricamente y son tan fuertes. Entonces, otra categoría de estudio que debemos tener en cuenta es la del blanqueamiento, es decir, ver cómo en estas comunidades que han sido marginalizadas, en nuestras comunidades afrodescendientes, indígenas, a veces hay una suerte de mimetización con el centro cultural o con la cultura eurodescendiente, con pérdida, no con ganancia de la propia cultura. Entonces, es decir, todos estos procesos los necesitamos hacer conscientes, por eso nos preguntamos ahora, ¿qué tipo de ediciones se necesitan? Yo pensé en una edición de la poesía, por ejemplo, de Candelario Beso, explicando, voy a leer un poema de Candelario, si tenemos tiempo, porque se malinterpreta el lenguaje. Candelario hace un proyecto estético recogiendo el habla de la subregión momposina del Caribe, y hace un proyecto estético en 1877, o sea, 50 años antes del negrismo, de Nicolás Guillén y de todos ellos, de Manuel del Cabral. Entonces, les voy a leer el poema El Montará. Esta vida solitaria que aquí llevo con mis hembras y mis hijos y mis perros, no la cambio por la vida de los pueblos. No me falta ni tabaco ni alimento. De mis palmas es el vino más que bueno y el guarapo de mis cañas estupendo. Aquí nadie me aturruga. El prefecto y la tropa comisaria viven lejos. De mosquito y culebra nada temo. Pa' los trigue, mi troja cuando duermo. Los animales tienen todos su remedio. Si no hay contra conocía para el gobierno. Con que ansina, yo no cambio lo que tengo por las cosas que otros tienen en los pueblos. Entonces vemos que este poema, por ejemplo, retoma la noción del monte en el Montará, ¿sí? Pero no en el sentido que lo hacía la poesía bucólica clásica del locus amenus, el paraíso perdido, como el monte del lugar incontaminado, no. El monte es un lugar rústico en donde el cimarrón, que es el negro que escapa de la plantación, con su machete, que es la herramienta de guerra, pero también es la que le permite cultivar, crea un microcosmos propio con su descendencia, la memoria de su ascendencia, en la experimentación de lo que Zapata llamó el muntu, que es el nudo del hombre con la naturaleza, en un sentido holístico, con la ancestría y la descendencia, pero viviendo en un mundo sin discriminación y lejos del Estado. Entonces, bueno, acá entramos en otro problema importantísimo. Realmente, ¿qué sucede cuando estas culturas cimarronas son incorporadas como programas
del Estado, en el Ministerio de Cultura, en los programas de las universidades. Entonces tenemos que ver que hay muchos matices, ¿bien? Entonces la literatura, como es sutil y es concreta, nos da a nosotros, ¿cómo les diría? No un recuerdo de ese mundo, nos da una presencia de ese mundo. Como decía Miguel, que la palabra indígena hace presente un mundo, o sea, es política, es poética, es política y es ritual, porque cuando la pronuncio, estoy haciendo presente un mundo en el sentido del mito. Claro, en ese sentido, esas construcciones transversales son muy interesantes. Pensemos, retomando justamente esta idea de lo que se construye a través de la palabra poética, de lo que se instaura, de lo que se renombra, como en el caso de Freddy Chicangana, que se renombra también como Wiña y Malki, cuando él recupera esta lengua quechua, él aprende porque los Yaracuna del Cauca particularmente eran hispanohablantes, no eran reconocidos como comunidad indígena todavía en la década, principios de los 90, pero como en el proceso de renombrarse, de reaprender esta lengua en el Ecuador y en el Perú y de construir un proyecto poético, también hay un proceso de rearticulación social, simbólica, personal, familiar, que es también, digamos, muy importante en ese proceso de la descolonización, cómo se rearticulan también las familias y los procesos de educación propia a través de la palabra. Chicangana, recuerdo uno de sus versos en quechua muy interesantes porque en esos versos recupera también la noción de lo quechua como algo panandino, como algo que trasciende los límites de lo nacional, así que digamos que ahí también habría que pensar mucho esas fronteras o esos desbordamientos entre las literaturas, de las literaturas nacionales propiamente dichas. Cuando Chicangana dice, Taki nukapi cuichimanta, tatairi, chachairi patataimanta, urcumanta. Mis cantos son de arcoíris y vienen desde el palpitar de la montaña. Y ese arco iris pues, nos evoca inmediatamente la huifala, ¿no? La bandera andina, que es uno de los símbolos como claves de los movimientos contemporáneos de los Andes, y que a través de la diversidad de los colores digamos, de las formas y de las expresiones, también nos hace pensar en unas conexiones transversales que rompen esas fronteras que, bien lo señala Vito Apshana, deben ser trascendidas a través del contrabandeo de sueños, que es una imagen muy especial para pensar eso. Creo que en esas transversalidades también entre lo indígena y lo afro es muy importante que mencionemos las oralituras, porque las oralituras son evidentemente y simultáneamente, a mi modo de ver, creo que no hay una influencia directa, son simultáneas, unas estéticas, unas éticas y unas pedagogías que por un lado, digamos, lo primero que conocemos es, digamos, como oralitura como tal, son los planteamientos que nos hace Yorofal en la década de los 90. Recuerdo en 1991 que él da una charla en Ciudad de México donde plantea que la oralitura es un neologismo que copia la palabra literatura, pero que también se opone a ella. Y estamos hablando de un historiador de Senegal que recupera también en su investigación las memorias orales, los bardos, las identidades también que se dan a través de la palabra oral. Pero como al mismo tiempo, en esa década de los 90, unos años después, creo que sin influencia directa, el Icura Chihuahilaf, desde el Gualmapu, en Chile, desde la Araucanía, piensa que la oralitura es una escritura que transcurre al lado de la oralidad, pero no transcurre al lado de la oralidad de cualquier persona, de su gente, dice. La oralitura es una escritura que transcurre al lado de la oralidad de mi gente, y esa gente es directamente su familia, es una recuperación de la memoria, es una recuperación de la articulación familiar. Entonces, ¿cómo entran a dialogar esas oralituras afroindígenas como proyectos que recuperan las oralidades, las articulaciones sociales, digamos, particulares de los escritores y de sus pueblos, pero también unos procesos que podríamos llamar descoloniales, en la medida en que salen de ese estatuto tanto del eurocentrismo como de los estereotipos y de las expectativas que tienen las sociedades que han racializado a estos pueblos, y que efectivamente el gran peligro, bien como lo dices Graciela, es cómo las instituciones pueden cooptar rápidamente estos procesos de emancipación y de epistemologías propias para demostrar la inclusión, la multiculturalidad, que no resuelve nada, porque la Constitución del 91 nos da unas salidas y nos da unas posibilidades, en el caso colombiano y otros países de la región, pero otra cosa realmente es la interculturalidad, la descolonización, la desubalternización,
qué es lo que está justamente en juego en los procesos actuales de estas literaturas y oralituras contemporáneas. En efecto, vemos que las dos perspectivas tienen muchos aspectos en común y piden un giro epistemológico, un cambio de punto de vista para poder entrar en esa sensibilidad. Quiero mencionar que, digamos, el esfuerzo de la Constitución del 91 luego ha seguido como cosechando frutos y en este momento estamos en el decenio internacional para los afrodescendientes de Naciones Unidas. Y al respecto quisiera mencionar la cátedra Herencia Africana del Instituto Cari Cuervo, de la cual estuve a cargo desde el 2016 hasta ahora, diciembre del 2019, en donde retomamos lo que pide justamente el diseño, que afrodescendientes, reconocimiento, justicia y desarrollo. Y entonces, alrededor de 4 ejes, el eje académico con la discusión de los scholars, de los especialistas, de los escritores, el eje artístico con la presencia de los poetas, los cantantes, las bandas, y luego el eje de la comunidad, porque también participamos con las escritoras, como por ejemplo el programa del Ministerio de Cultura, Mujeres Afro Escriben Su Territorio. Trajimos las poetas y compartimos su poesía, reflexionamos en torno a ello. Y luego el eje estratégico de las alianzas nacionales e internacionales. Entonces vemos que ha tomado mucha fuerza el tema, pero tenemos que estar muy pendientes de no estereotiparlo, de no pedirle que sea como panfletario, que siempre tenga un tema. Por ejemplo, quiero mencionar a propósito del otro poeta que está este año celebrando su aniversario, que es el Elías Martán Góngora, cuyo archivo acaba de ser donado al Instituto Cari Cuervo por la familia Martán, un archivo de casi 100 obras que se está digitalizando. Bueno, a Elías lo llamaban el poeta del mar, porque dicen que pues el poeta Luis Vidal les dijo, hemos tenido otros poetas en el Caribe que hablan del mar, pero no han metido los pies al agua. Eso dice Luis Vidal. Entonces, él sí así. Y bueno, Eduardo Carranza también lo reconoce. Pero entonces, miremos un poquito cómo el hecho de llamarlo el poeta del mar le da como un epíteto absolutamente parcial, como caprichoso, porque él era mucho más que eso, ¿verdad? Miremos este poema de él, porque decían que estaba más cerca de la tradición clásica que del afropacífico, que es una palabra que él creó. El poema se llama Atrición. Atrición significa arrepentimiento. Pido perdón a las palabras que condené al silencio por su ascendencia bárbara o que callé por miedo a su nocturno ancestro. Batea, cuna, juguete y barca para cruzar el río de la fábula. Envil, cuya africana llama floreció en la vigilia cuando el mundo cabía en una guayaba. Chorba, piacuil, y jaiba, munchillá y piangua en el acuario de la infancia. Yuyo, zapote, cuángare y otras voces botánicas que mi nodriza negra dibujó en la pizarra de los sueños. No hay páginas para escribirlas antes que la sombra salvaje destruya las miradas y el nombre sea apenas entre la mar y el viento un sonoro fantasma. Yo, prosador, al agua me confieso y espero la absolución de los ecos. Entonces vemos que es como un poema que nosotros diríamos en crítica literaria que
entra en la función metalingüística, explica unas palabras típicas del Pacífico con otras palabras del español estándar. Es decir, realmente es un poema con muchos niveles y miremos cómo es una forma de reivindicar el afropacífico a través del léxico específico de su flora, su fauna. Entonces, hay muchas maneras de entrar al tema. No necesitamos que todos los poemas sean onomatopéyicos, tengan palabras de sonoridad africana, y todo lo que se ha dicho del negrismo. Hay muchas maneras de entrar y lo importante sí es que estas literaturas empiecen a tener protagonismo en la formación del país, en la educación del país, porque hay mucha necesidad de inclusión. Nos damos cuenta en este momento en el que estamos guardando distancia social, cómo nos hacen falta los otros. Claro, y cómo nos hace falta la palabra viva, ¿no? El contacto, la gestualidad, toda la comunicación performática que de alguna manera también se expresa en estas formas de diálogo intercultural que a veces adquieren como carácter literario. Creo que también es importante mencionar, pues hemos coincidido varias veces en el Instituto Caro y Cuervo, que es uno de los espacios que ha tenido como mayor protagonismo desde mucho tiempo atrás con respecto a las lenguas nativas en Colombia. También en la Universidad Javeriana, que desde la década de los 90 finales y principiando el 2000, tiene un programa especial también de literaturas y oralituras indígenas contemporáneas. Hay espacios maravillosos en el país, en la Universidad del Valle, en la Universidad Externado de Colombia también. del Externado con el programa de Interacciones Multiculturales, donde hay estudiantes y investigadores comunitarios. También hay que mencionar algunos proyectos a nivel internacional muy importantes, por ejemplo, el EILA, que es el Encuentro Intercultural de Literaturas Amerindias, que se convoca cada 2 años. Este año está aplazado, pero la sede es la Universidad de San Marcos de Lima. También hay que mencionar el trabajo de muchas universidades en México, como la UNAM, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Universidad de California, tanto en Davis como en San Diego, la Universidad de Pittsburgh, donde está el profesor Juan Duchesne. Son algunos de los espacios que podemos mencionar donde se han desarrollado y se desarrollan proyectos muy interesantes de diálogo intercultural, de estudios culturales, de literaturas y oralituras contemporáneas, que son parte justamente de esa necesidad de una formación, de una educación intercultural o como se la quiera llamar, relacional, que no es una educación solamente para los pueblos indígenas o afrodescendientes. Creo que esta educación intercultural o relacional es para todos. Y qué más importante que en lo que tú decías, que abrir la sensibilidad. La literatura nos ayuda a abrir la sensibilidad, pero también a intercambiar epistemologías que se dan a través de muchas maneras de comunicación, no solamente en el libro, sino en la misma expresión oral, en la gestualidad, en otras formas de escritura visual, literaria, poética, narrativa. En fin, Graciela, yo te quisiera preguntar ya para ir cerrando esta conversación, en todos tus años maravillosos de investigación, que sé que lo haces apasionadamente en torno a las literaturas afrodescendientes, ¿alguna noción teórica que hayas desarrollado que quisieras mencionar, que sea como una noción que te haya hecho pensar a través de tu propia construcción como investigadora a este campo? Bueno, realmente sí, cuando entramos a la oralidad, voy a hacer referencia al tema de la oralidad en el cual vos ya entraste Sí. y ver cómo, retomando lo que dice Edouard Glissant en su Poética de la Relación, en su famoso libro El discurso antillano, el escritor martiniqueño, como él dice que, bueno, venimos de una larguísima tradición letrada y humanista. Entonces, que impuso como la letra escrita como nueva religión, como dice Ángel Rama en La Ciudad Letrada, ¿cierto? Y entonces, y el canon literario como custodio de ese orden escrito. Eduardo Glissant dice que hay que retomar la oralidad de la calle, lo que él llama, lo que inscribe la diversidad, diversity, eh, lo digo en inglés porque yo leí la traducción Sí. inglesa del discurso antillano que no se conseguía en francés. Yo lo conseguí en francés cuando fui a Martinica, pero lo leí primero en inglés. Y luego habla de la escritura como sameness, como mismidad. Entonces,
cuando nosotros entramos a la oralidad, vemos que hay un cambio. La oralidad registra rápidamente los cambios de mentalidad, las novedades de la sociedad, las nuevas pronunciaciones. Lo que pasa es que desde el canon letrado, sí, tomamos eso a veces como degeneraciones o deformaciones o, bueno, errores. Entonces, vamos a ver que la poesía que realmente registra la oralidad o como incorporación de novedad es la poesía, como canónicamente, perdón, históricamente ha sido la poesía caribeña. Entonces, como una ganancia. Entonces hay que hacer como un giro epistemológico en la crítica literaria para poder trabajar la oralidad e incorporar, digamos, su riqueza y incorporar también dentro de los estudios literarios lo que se llama el trabajo de campo, es decir, trabajar con las comunidades, romper esa barricada que hay entre alta cultura y cultura popular y ver que salir un poco de esas clasificaciones rígidas, porque lo que, por ejemplo, ustedes saben que la Biblioteca Afrocolombiana y la Biblioteca Indígena que sacó el Ministerio de Cultura en 2010 es un tesoro absolutamente valioso y todavía por estudiar, por los acercamientos críticos. Y sin embargo, hay que ver cómo se ofrece al público lector esa literatura. Hay que hacer cierto, lo que se llama en literatura, estudios paratextuales, es decir, poner sus notas, los prólogos, porque si no, cuando entra la oralidad, el lector se despista y a veces abandona la obra. Entonces, primero, tenemos que incorporar nuevo armamento crítico porque no estábamos preparados para la oralidad. Tenemos que trabajar de la mano de los lingüistas porque realmente esa comunicación interdisciplinaria es absolutamente enriquecedora para ambos. Ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Y luego acercar al lector estas literaturas con puentes, o sea, que el mismo, la edición sea una traducción de mundos, porque son realmente mundos muy bien configurados y muy desconocidos, aunque estemos conviviendo en el mismo mapa nacional. Entonces, miremos tan interesante este concepto de nación cultural, ya que me preguntabas por concepto. A mí me iluminó mucho el concepto de nación cultural versus el de nación política. Vos decías que esta noción de panandino atraviesa las fronteras políticas entre Colombia y Panamá, con la comunidad que mencionaba. Efectivamente, la nación cultural afrodescendiente atraviesa las fronteras políticas y nos muestra que hay muchas cosas que unen estas comunidades entre las naciones, como su historia de el secuestro de África, el Black Atlantic o Atlántico Negro de la trata, luego la esclavización en las plantaciones, aunque no todos los países tenían plantaciones, pero había también esclavitud de hacienda, había esclavitud de minera. Entonces, ver cómo hay una historia que une, y esto lo retoma maravillosamente en la épica del pueblo afrodescendiente que es Changol Gran Putas de Zapata Olivey. Es una obra difícil, es una obra difícil. Él mismo hace un glosario al final y le dice, querido lector, no vaya al glosario. Si no entiende, siga leyendo porque usted es el que está haciendo esta aventura. Bueno, pero uno tiene que ir al glosario, sí, porque nos perdemos con los 14 orillas. Es decir, Zapata hace una épica. Sabemos que la épica es el género fundacional, o sea, una épica funda la imagen de una nación frente al mundo. Es lo que hizo Homero en Grecia, Virgilio en Roma. Entonces Zapata lo hizo en el Changó. Entonces, para hablar de las categorías, hay que acercar al lector, porque, ¿cómo diría yo?
la educación es ideológica. La educación es ideológica. Tenemos que deseducarnos para poder entrar a estas literaturas, porque la educación, pues yo recuerdo mi educación argentina, ¿sí? Y cómo las literaturas indígenas eran una materia del pensum de la universidad de pregrado, pero veíamos el Chilam Balam, todo como lejos, lejos, lejos en la historia, el Popol Vuh, ¿sí? O sea, vemos como sobre todo las comunidades indígenas, hablando de los congresos, yo estuve en un congreso de Silca, de los centroamericanistas, como las comunidades indígenas de Centroamérica, que también hay afro, como los garífunas, ¿sí? Reclaman que se hable del presente indígena, no solamente del traje típico y del pasado, ¿sí? Sino que el presente tenga significación y protagonismo. Entonces, vemos que si entramos inocentemente, yo por ejemplo entré inocentemente, a pesar de que había leído muchísimo el tema, a Candelario Beso, porque me pidieron en el ministerio, yo fui asesora del año, que hay que mencionarlo, el año Obeso Artel fue un año muy importante en este programa en el 2009-2010, y luego produjo la biblioteca afroindígena, perdón, afrocolombiana e indígena. Entonces, la primera presentación que hice de Candelario, puse la traducción, porque había visto en el libro Al viento que aparecía el poema en la lengua de anfibia, como dice Orlando Falsborda, la zona fluvial momposina, y luego la traducción al español. Había momposinos en la presentación y me dijeron, profesora, no, no se debe traducir. No se debe traducir porque estamos matando esta poesía. Yo aprendí que tenían razón, y entonces que lo que había que hacer era entrar a ver cuál era el proyecto de Candelario, y él lo explica en el prólogo, dice, cuando yo digo paldita, quiero decir pardita, y la pardita es la negra, es su compañera, es su mujer, ¿sí? Su hembra. Entonces, ¿cómo tenemos que aprender los mismos estudiosos? Tenemos que aprender a despojarnos de la música aprendida y entrar a otros ritmos completamente nuevos, ¿sí? Que nos enriquecen de manera maravillosa, y ser capaces de transmitir eso en nuestros programas. Eso es muy bello lo que estás diciendo, despojarnos de la música aprendida, porque de alguna manera también muchas de las metodologías que hemos aprendido, no solamente en el campo literario, sino en las ciencias sociales y humanas, son metodologías que crean también objetos de estudio. Y realmente en el proceso actual también del diálogo, de la crítica, de la teoría, es muy importante la construcción colectiva, ¿no? Creo que eso no es demasiado nuevo en Colombia, pues tú mencionabas a Pals Borda y la investigación también, acción participativa, pero es muy importante, por ejemplo, pensando en estas metodologías de la aproximación a lo comunitario, la conversación como una forma también literaria. Eso está presente, ya que hablamos de Argentina, en Borges y en muchos de los grandes escritores, la conversación es uno de los grandes géneros literarios. Entonces, ¿cómo nos podemos aproximar también de ida y vuelta a los procesos colectivos, comunitarios, urbanos, rurales, indígenas, afro, como se les quiera llamar, desde la conversación? Hay una noción muy, muy bonita que yo aprendí mientras estudiaba en el Perú. Muchos de mis compañeros eran de comunidades de diferentes partes del continente, y la noción de las narrativas conversacionales. Entonces, cómo a través de la conversación se establecen unos lazos, unos vínculos comunicativos que son narrativos, y cómo la comunicación siempre produce narrativas que no son necesariamente unos cuentos con principio, introducción, nudo, desenlace, sino que son justamente unas acciones Sí. colectivas. Entonces, yo creo que en ese sentido, la literatura, a diferencia de la antropología, no requeriría necesariamente metodologías etnográficas, es decir, algunos elementos de la etnografía nos pueden ayudar y nos pueden nutrir, pero me parece muy interesante pensarlo más bien desde el lado de la relación con la lingüística en las perspectivas de las narrativas conversacionales.
Creo que en mi trabajo de investigación, pues mencionando también la construcción teórica, particularmente en el libro Mingas de la Palabra, donde ha sido un libro de conversación, pues ya por muchos años, con narradores, narradoras, escritoras, escritores de muchas comunidades de fuera y dentro de Colombia, ha sido importante, por un lado, como construir nociones de lectura, nociones, no categorías, simplemente para nombrar intersticios o grietas, como diría Catherine Walsh. Y en esas grietas o intersticios, la noción de lectura significa, por ejemplo, el caso de las visiones de cabeza. Pensemos cómo se representa desde estas narrativas orales o literarias escritas aquello que se llama no indígena. Porque en muchos casos lo negro, lo indio, lo gitano y bueno, y otras identidades han sido objetivos antropológicos, ¿no? Anthropological targets, y han sido siempre, digamos, utrificados. Entonces, me parece muy importante, y eso está mucho en relación con algunos estudios, por ejemplo, la representación que hacían los mismos escritores indios de principios de siglo en la India sobre los británicos, cómo los africanos también representaban a los colonos europeos, cómo los maorí en Aotearoa, Nueva Zelanda, representan a los no maorí. Entonces, esa noción de visiones de cabeza tiene que ver con pensar cómo desde esas expresiones narrativas y poéticas se representan las instituciones, las personas y las prácticas que ellos mismos llaman no indígenas, ¿sí? Que también es una construcción de otros o de otras, pero que se dan también desde la presencia de esos personajes que intervienen en las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Estercila Simanca, que es una autora importante de mencionar porque ella es de madre guayú, madre indígena, y de padre afro. Y ella reivindica los dos procesos, ¿no? El proceso afro e indígena, y muchos de sus personajes son personajes no indígenas, o sea, que están marcados justamente por una intervención desde un mundo de afuera, que es lo que los guayú llaman arijunas. Pero por otro lado, también me ha interesado pensar una noción de lectura que es la de las oralitegrafías, que es como en esta escritura indígena contemporánea, yo lo noto también obviamente en la literatura afro, de la cual pues mi conocimiento es mucho más limitado, pero en las escrituras indígenas contemporáneas se puede ver cómo hay una construcción reivindicativa desde el texto literario de lo oral, que es propiamente el proyecto de la oralitura, una reivindicación, una evocación, una resensibilización de las oralidades, de las epistemologías de la oralidad, pero también esto está combinado con escrituras propias. Es el caso del libro de Hugo Jamioy, Danzantes del Viento, donde hay una poesía que está en Kamsá, que está en castellano, pero que está totalmente graficada simultáneamente con imágenes ideográficas provenientes del arte textil de la comunidad. Entonces, ¿cómo dialogan los tejidos, las escrituras alfabéticas literarias y las evocaciones de la oralidad comunitaria, que en algunos casos es muy concreto, incluso a proverbios, a géneros verbales que no se escriben, sino que son más bien hablados o cantados? Entonces, las oralitegrafías es una noción que me ha permitido a mí pensar con otras personas, porque en la investigación nada es de uno, sino más bien un proceso abierto siempre, esas confluencias entre las oralidades, las letras y las grafías. Porque creo que pensar hoy en día que hay una reivindicación, como dirías tú al principio, esencialista de la oralidad o de las esencias, digamos, culturales o identitarias indígenas o afro, no es realmente el camino. El camino es pensar más bien cómo hay diferentes modos de enunciación, y esos modos de enunciación, al menos desde el punto de vista técnico, gráfico, visual, van confluyendo. Entonces esas visualidades se manifiestan en los textos literarios, en las obras de oralitura de unas maneras maravillosas. Y por eso es muy interesante pensar las ediciones, como tú planteabas. Por ejemplo, Danzantes del Viento tiene una edición maravillosa, el libro de Jamioy del año 2005, donde están todas estas visualidades de las grafías de los chumbes, de las fajas tejidas, y todo el lenguaje bilingüe. Pero en las versiones posteriores, desafortunadamente, los editores sacaron las imágenes del tejido y dejaron solamente los textos bilingües. ¿Por qué ocurre esto? Porque ganan los criterios editoriales de una poesía puramente alfabética. Pero realmente a mí lo que me parece interesante de pensar, ya cerrando esta conversación y que propondría, es que pensemos ediciones colectivas, pensemos ediciones donde hayan muchos cruces también de posibilidades de lectura, y donde los mismos creadores y creadoras indígenas o no indígenas puedan participar también desde diferentes lenguajes visuales para construir realmente procesos interculturales e intertextuales.
Claro, en efecto. Retomando tu puntualización sobre la conversación, en el libro sobre San Basilio de Palenque, que publicamos con Yves Moñino, el libro se llama Condalo para vivir mejor, contarlo para vivir mejor, oratura y oralitura de San Basilio de Palenque. Registramos, hacemos una grabación de campo de ambos investigadores, él es lingüista y yo literata, y registramos 11 géneros literarios, desde la copla, la décima, la narración, el chiste, el juego o canto fúnebre, y la autobiografía como género literario y también la conversación. Entonces hay una conversación muy divertida porque la registra Ives en el arroyo, en el loyo. Sí, hay dos mujeres hablando y bueno, y dicen picardías y recuerdan sus amores juveniles. Y entonces ahí mismo aterriza el Moján, que es la leyenda, ¿cierto? Tan mencionada en Palenque. Aparece en términos de su propia cultura, aparece la gastronomía, aparece la noción de los cuadros, que son como los barrios. Los cuadros son los grupos de edad que se ubican en el barrio de arriba, el barrio de abajo, y que de ahí practican boxeo las chicas y los chicos, y luego de ahí surgen los matrimonios, es decir, toda la organización gentilicia de San Basilio, que es completamente sui generis, y el humor, y luego vemos también la capacidad de rememorar la ancestría, la tradición oral. Bueno, en fin, todos los aspectos que podríamos observar en una obra literaria se observan en la conversación. Lo que pasa es que hay que tener herramientas teóricas para trabajar la conversación, que son muy diferentes de las que aprendemos para trabajar un poema o trabajar un cuento, o una novela, o teatro. Entonces, en fin, vemos que estas literaturas son realmente mundos. Son mundos a los que hay que entrar, mundos y además otra cosa, que no solamente están ubicadas o en el Caribe o en el Pacífico, en el caso afro, sí, en el caso indígena mucho más amplio en el país, sino que también han brindado a la cultura colombiana, al ser nacional, elementos que ahora se consideran colombianos, como por ejemplo, supongamos los ritmos, ¿sí? Como la cumbia, o el currulao, o por ejemplo los topónimos, los nombres de lugar que recogen palabras africanas, o por ejemplo esa forma de religiosidad tan profunda que tiene la nación, que retoma el hiperrealismo de las comunidades africanas y su religio con el mundo divino. Entonces, hay muchos elementos, la gastronomía, es decir, muchos elementos que ahora se consideran nacionales, vienen de estas naciones culturales. Entonces, es hora de hacerle justicia también. En un país como Colombia, donde se hablan 69 lenguas indígenas, ¿sí? Y entre 65 y 69 está la discusión según el Atlas Lingüístico de Colombia que realizó el Instituto Caro y Cuervo y el profesor Luis Flores, tan maravilloso, del cual todos somos discípulos. Entonces, en un país, y dos lenguas afrocriollas, una con base inglesa, que es el Creole de San Andrés Islas, y luego el palenquero, con una base léxica española, y bueno, en fin, el componente kikongo, bantú. Entonces, en un país tan rico culturalmente, eh, yo quisiera invitarlos a que entremos a estas literaturas como una forma de entender más la cultura nacional,
las culturas nacionales, porque ahora yo también estoy queriendo hacer un reduccionismo, las culturas nacionales de Colombia. Y más allá de los programas políticos, más allá de las pautas institucionales, ¿sí? En un acercamiento muy humano que nos permite, por supuesto, la literatura, porque la literatura enamora. Nosotros aprendemos como en el amor sin darnos cuenta, porque no solamente la literatura es contenido, sino también no es forma del contenido, sino también contenido de la forma. Los ritmos nos van llevando hacia otros mundos, a los que entramos en una navegación insensible. Entonces, pero fíjense que detrás de esos versos hay mucha sabiduría condensada, codificada. Entonces, ustedes, pues en la feria, habitualmente han encontrado bibliografía en las librerías online. Les pido eso, los invito a que se abran a estas literaturas y las disfruten. Bien, Graciela, mi invitación es para que nos leamos también a partir de esas literaturas, porque evidentemente, como hemos conversado hoy, sus lugares de enunciación son muy particulares, son muy políticos, también muy diversos y heterogéneos, pero es importante que a través de esta apertura de la sensibilidad y de los procesos interculturales nos aprendamos también a leer a nosotros mismos desde otras subjetividades, que aprendamos también a sensibilizarnos hacia los demás y que aprendamos también a abrir un poco más los oídos, ¿no? A ampliar no solamente la noción de literatura, sino la noción de escucha. Que aprendamos a escuchar las historias que nos rodean, las historias que también somos nosotros, y a través de esa apertura de los oídos y de la sensibilidad, de lo que llamaría Eduardo Galeano y Arturo Escobar el sentipensar, que nos miremos mucho mejor a los ojos, que recuperemos el contacto físico cuando sea posible y el mental, el espiritual, el epistemológico desde muchos niveles, rompiendo además esos estereotipos, esos muros, como el que mencionábamos al principio de Berlín, pero que también existe entre nosotros. Romper esos muros separadores y romperlos a través del acto de la escucha. Algo tan sencillo como escuchar es capaz de romper esos muros y trascender, como dice Vito Apshana, esas fronteras a través de un contrabandeo de sueños. Quisiera recordar unas palabras que a su vez le fueron dichas al poeta Hugo Jamió en el Putumayo, una lengua como la Kamsá, de esas 65-69 que menciona Graciela, el Kamsá apenas con menos de 5.000 hablantes, una lengua única, no emparentada con otra hasta el momento conocida, pues. Y le dice el abuelo en la traducción al español a Kamsá, en un breve texto que está en su primer libro: siempre es bueno tener los pies en la cabeza, dice mi taita, para que tus pasos nunca sean ciegos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias especialmente a Graciela y a la Feria Internacional del Libro de Bogotá en casa.